Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de las noticias de Venezuela y el mundo. Atención a todo esto porque las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro habrían torturado a 91 personas en el año 2022. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, denunció que el año pasado se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al 2021. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, registró durante 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo a su informe anual presentado este martes. En el 2022 se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al año 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura, de los que 2 perecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lizeth González, en la presentación del balance anual. Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas. Las condiciones de reclusión no solo de los presos políticos, sino de todos los presos en el país generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos, habrían añadido. La ONG también exhortó a las autoridades a extremar los esfuerzos y destinar el máximo de recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión digna. El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera la garantía previstas en la Constitución, habrían dejado claro. PROVEA pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de la libertad. Venezuela tiene 270 presos políticos. La ONG Foro Penal habría informado en febrero que en Venezuela hay 270 detenidos a los que consideran presos políticos, 4 menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 17 de enero. En el informe publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014 y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. El pasado 31 de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, quien visitó al país entre los días 26 y 28 del mes pasado, un mayor apoyo a sus casos ante las violaciones de los derechos humanos que denunciaron sufren esos privados de libertad. Al finalizar su visita, Turk también anunció que su oficina tendrá presencia 2 años más en Venezuela para que pueda así continuar su labor de promoción de la agenda de los derechos humanos, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, los que aseguran han faltado hasta ahora, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y continuando con más información importante de Venezuela, Maduro envía petróleo a Cuba en buque sancionado por Estados Unidos. El barco zarpará a la isla a finales de marzo. Mientras tanto, está cargando en la terminal de José en Venezuela. De acuerdo al reporte de un medio de comunicación, se estaría tratando de un volumen inusualmente grande, señores. Así como lo están escuchando, el régimen chavista, fiel a su amistad con la dictadura cubana, continúa suministrando crudo a la isla debido a que ésta lo necesita para producir electricidad
seguridad. Nicolás Maduro está usando para tal fin un buque sancionado por Estados Unidos. Se le conoce como Nolan. Tiene bandera panameña y llevará 1.53 millones de barriles en total, dividido entre 400.000 de fuel y 1.13 millones de petróleo pesado. El barco zarpará a la isla a finales de marzo. Mientras tanto, está cargando en la terminal de José en Venezuela. De acuerdo al reporte de un medio de comunicación, luego de consultar documentos marítimos, la agencia de noticias ha destacado que se trata de un volumen inusualmente grande para ayudar así a su cómplice político. Y es que Cuba está sumida en apagones. A finales de febrero pasado hubo uno que afectó a la mitad de la isla y se convirtió en la tercera gran falla eléctrica en menos de 9 días. Para el 7 de marzo, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba, UNE, anuncia apagones que iban a afectar el 23% del país durante el horario de mayor consumo. Buque sancionado y Hezbollah. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue el encargado de publicar en noviembre del 2022 que la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, decidió incluir en su lista negra a miembros de una red internacional de contrabando que facilitó el comercio de petróleo y generó ingresos para Hezbollah y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Quds. Allí figuró el buque sancionado. Lo hizo bajo la orden ejecutiva EO 13224, que apunta a terroristas, organizaciones terroristas, líderes y funcionarios de grupos terroristas y aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo. Fue en el año 2000 cuando el actualmente fallecido dictador Hugo Chávez garantizó a sus entonces homólogos cubanos Fidel Castro el suministro de crudo a tasas preferenciales. Tiempo atrás, cuando aún era candidato a la presidencia, Chávez aseveró en una entrevista a un medio de comunicación que la isla gobernaba una dictadura, pero aquella afirmación quedó en el olvido para tender la mano al opresivo castrismo. El acuerdo todavía se mantiene con Nicolás Maduro. En contraste con aquella época, el envío de barriles mermó luego de que terminó la bonanza petrolera venezolana y el precio cayó en el mercado internacional. A eso se le suma también que PDVSA estatal venezolana se hundió en el abandono por la falta de inversión y el éxodo de profesionales. Tal como menciona la agencia de noticias, el suministro venezolano a Cuba cayó el 6% el año pasado, un golpe duro para la isla, para la imagen del régimen y los ciudadanos que padecen constantes apagones, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Presiona a Estados Unidos para que retire las sanciones al chavismo. Así lo han dejado claro. Aliados del chavismo y del hobby pro Maduro han acelerado sus maniobras en pro de bloqueamientos del líder revolucionario. La presión de todos ellos se centra ahora en Estados Unidos con la intención de que Washington levante las sanciones que pesan contra la administración bolivariana. Ese es el único objetivo reconocido de la cumbre internacional. El tema de la democracia, elecciones, según el embajador, quedaría para la mesa de diálogo en México entre el gobierno y la oposición, paralizada desde hace 5 meses por órdenes de Nicolás Maduro, bajo la justificación de que Estados Unidos no ha liberado los $3.000 millones de las reservas internacionales retenidas para programas sociales. La reunión entre Joe Biden y Petro en la Casa Blanca, prevista para el jueves, servirá al presidente colombiano para presentar su propuesta sobre Venezuela, que resumió en la frase menos sanciones, más democracia. Así, regresó de Washington el mandatario de Colombia y se reunirá con la delegación de la oposición democrática venezolana, cuya avanzadilla estuvo la semana pasada en la capital colombiana sin mayores éxitos. En la plataforma unitaria temen que Petro le siga el juego a Nicolás Maduro y convoque también a los diputados colaboracionistas conocidos en Venezuela como alacranes, quienes estuvieron a sueldo de SAC. Alianza con Rusia a la lucha por la eliminación de las sanciones que se ha sumado también Rusia, señores, principal aliado global del chavismo. Es necesario unir fuerzas para contrarrestar los intentos de chantaje y presión unilateral ilegal de Occidente.